Ok, vamos a continuar con el siguiente tema. Seguimos hablando sobre estimaciones de parámetros. En este caso, ya vimos los tres escenarios que se pueden presentar al hacer estimaciones de la media. Ahora corresponde a ver el tema de la estimación de una proporción. Entendamos como definición de proporción aquel porcentaje o número de elementos de una población que cumplen con una cierta característica o cualidad, ¿sale? Por ejemplo, si en una clase de 50 alumnos, 20 de ellos son mujeres, podemos decir que la proporción de mujeres, pues es 20/50, ¿ok? Ahora, ¿cómo vamos a calcular el intervalo de confianza de una proporción para una muestra grande? Pues tenemos acá nuestra fórmula del intervalo, donde definimos como P a la proporción de éxitos, es decir, al número de elementos de la población que cumplen con esa cierta característica o cualidad, y Q se define como la proporción de fracaso, es decir, aquellos elementos que no cumplen la característica o cualidad que me interesa analizar. Y tenemos aquí la fórmula del intervalo de confianza, que es la fracción de éxito menos, aquí es una distribución normal, por la raíz cuadrada de la fracción de éxito por la de fracaso entre el número de observaciones. Bueno, vamos a ver cómo se resuelve esto. Un ejemplo muy sencillo. Vamos a irnos a nuestra hoja de Excel. Y tenemos aquí un ejemplo. Nos dice, en una muestra aleatoria de 500 familias que poseen televisiones en la ciudad de Hamilton, Canadá, se encontró que 340 se habían suscrito al HBO. Me dice, encuentro un intervalo de confianza del 95% para la proporción actual de familias en esta ciudad que se suscriben al HBO. Pues quiere decir que es como si yo fuera aquí a Huatusco, entrevisto 500 familias, les pregunto quién tiene HBO, 340 me dicen que tienen, ¿ok? Entonces 340 de 500 sería la proporción de éxito. Ahora, a partir de esa información, con un nivel de confianza del 95%, quiero generar un intervalo de confianza para saber en todo Huatusco cuál es la proporción de familias que cuentan con HBO. Bueno, vamos a ir sustituyendo acá los elementos. N serían las 500 familias, X, las 340 que tienen HBO. La proporción de éxito, pues es 340 entre 500, que en este caso es 0.68. Y la de fracaso, pues 1 menos esto, ¿sale? Nos dice que el nivel de confianza es del 95%, 0.95. Alfa sería igual a 1 menos, perdón, 1 menos esto. Y como es alfa sobre 2, sería 0.025. Entonces voy a buscar un valor de z para 0.025. Acuérdense que aquí la distribución normal estándar inversa por default me da un valor negativo. Entonces hay que multiplicarlo por menos 1, lo cual lo puedo hacer de una vez. Menos 1 por distribución punto normal punto estándar punto inverso. Y la probabilidad es esa. Ahora sí ya puedo calcular mi intervalo de confianza para una proporción. ¿Ok? Ahora, vamos con el lado inferior. Sería igual a P menos Z alfa sobre 2 que multiplica la raíz de P Q entre N. Y ese sería el límite inferior. Vamos con el superior. Otra vez P, que va a ser más.
Z alfa sobre 2 multiplica a la raíz de P por Q entre N. Cerramos. Y aquí ya tenemos el valor del intervalo de la proporción. Este lo podríamos expresar en porcentaje. Por ejemplo, el inferior sería 63.91%. ¿No? Y este sería 72.08. ¿Cómo interpretamos esto? Pues diríamos que la proporción de habitantes de la ciudad de Hamilton, Canadá, o de Huatusco, Veracruz, que poseen una suscripción a HBO, va del 63.91% al 72% de familias que poseen HBO para el total de habitantes de la ciudad, con un nivel de confianza del 95%. ¿Ok? Como ven, pues, algo muy sencillo. Vamos a pasar al siguiente tema. El tema que corresponde es ahora ver cómo se calcula el intervalo de confianza, pero para la diferencia de dos proporciones. ¿Sale? Aquí en este caso, bueno, ¿para qué me serviría a mí estimar el intervalo de confianza? En este caso, para la diferencia de las proporciones, pues va un poco similar a lo que es cuando vimos el tema de la diferencia entre dos medias. Aquí, por ejemplo, nos dice que podemos hacer un estudio médico en el cual tenemos dos poblaciones, ¿sale? Una que es una población de fumadores con problemas de cáncer y la otra es una población de no fumadores, pero que también tienen problemas de cáncer. Si yo tengo estas dos poblaciones y quiero comparar, aquí haríamos el estudio para ver, en este caso, si hay una mayor o menor incidencia, en este caso en el problema de cáncer, cuando los elementos que están estudiando pues son fumadores, ¿no? De entrada pensaríamos que en la población de fumadores habría una mayor proporción de personas con este padecimiento, ¿sale? Obviamente eso cómo lo voy a saber, pues primero tendría yo que hacer un análisis estadístico, juntar mis elementos o mis personas bajo estudio que fumen y que tengan cáncer y otros elementos de personas que no fumen y que tengan problemas de cáncer para poder ver si es que hay una diferencia significativa entre el porcentaje de personas que poseen dicha enfermedad y poder a lo mejor ver si el hecho de que fumen incide o no en sus problemas de cáncer. ¿Ok? Bueno, ¿cómo vamos a determinar ese intervalo de confianza para la diferencia de dos proporciones? Pues tenemos, como vemos aquí, P1 y P2, que son en este caso proporciones de éxito para tamaños de para muestras aleatorias de tamaño N1 y N2. Acuérdense que en este caso Q1 y Q2 serían las proporciones de fracaso y por lo tanto el intervalo de confianza, es de esta forma. Proporción 1 menos proporción 2, seguimos trabajando con la normal, las multiplicaciones de las probabilidades de éxito y fracaso de cada población. Ahora, aquí cómo vamos a interpretar el resultado, nos dice que si el intervalo generado contiene a 0, entonces quiere decir que no va a haber diferencia significativa entre las proporciones de estas dos poblaciones. Es decir, que, por ejemplo, si seguimos con el ejemplo del padecimiento de cáncer en las personas fumadoras y no fumadoras, si yo calculara mi intervalo de confianza y los valores contienen al 0, entonces diríamos que no existe diferencia en el hecho de que fumes o no fumes, la proporción de padecimientos o de personas con cáncer pues es la misma, ¿no? Ok, vamos a verlo aquí con un ejemplo. Me regreso a mi Excel. Y el ejemplo me dice que se está considerando cambiar el procedimiento de manufactura de partes
Se toman muestras tanto del procedimiento actual como de un nuevo para determinar si este último resulta mejor. Me dice, si 75 de los 1500 artículos del procedimiento actual presentaron defectos y lo mismo sucedió con 80 de 2000 partes del nuevo procedimiento, determine un intervalo de confianza del 90% para la diferencia real de las fracciones defectuosas entre los dos procesos. Entonces, aquí el ejemplo está aterrizado en un proceso de manufactura. Tengo un proceso actual con el cual estoy trabajando que de acuerdo a cierta tasa de producción me genera cierto número de partes defectuosas contra un proceso nuevo, el cual, de acuerdo a una corrida de producción, me está generando también cierta cantidad de productos defectuosos. Ahora, aquí lo que queremos hacer es generar el intervalo de confianza para la diferencia de la proporción de productos defectuosos para ver si efectivamente al comparar el procedimiento actual contra el nuevo, pudiera haber una diferencia significativa en la cantidad de producto defectuoso que está generando, o probablemente no la haya. Bueno, vamos a verificarlo calculando. El proceso actual nos dice que se tomaron 1500 artículos. De estos se generaron 75 piezas defectuosas. Del proceso nuevo son 2000 piezas y fueron 80 defectuosas. Entonces vamos a generar nuestros elementos. P1 sería igual a 75 de este. Q1, acuérdense que es 1 menos este. Fracción 2, 80 sobre 2000. Q2, 1 menos esto. Y nos dice que el nivel de confianza es igual al 90%, punto 9, alfa, 1 menos punto 9, alfa sobre 2, sobre 2. Entonces vamos a buscar una z para punto 0.5. Ponemos menos 1 para que me dé el valor positivo. Distribución, norma, punto estándar, punto inverso. Y el valor de probabilidad. Y con eso tengo el valor de z. Vamos a calcular el intervalo de confianza. Empezamos con la parte inferior. Fracción 1 menos fracción 2 menos z alfa sobre 2 por raíz. Aquí es P1 por Q1 entre N1. Perdón. Entre N1. Ok. Voy a poner aquí otro paréntesis para que no vaya a haber ahí un error. A más fracción 2 por Q2. Esto entre N2. Y ese sería mi valor inferior. Como vemos, ahorita me dio un valor negativo. Hay que ver cómo es el otro. Fracción 1 menos fracción 2. Ok. Vamos con el límite superior. Otra vez, diferencia de fracción de proporciones. Proporción 1 menos proporción 2 más z de alfa sobre 2 por raíz
Otra vez, fracción 1 por O1 entre N1 más fracción 2 por O2 entre N2. Ok, como podemos ver los resultados de la diferencia de proporciones, pues tenemos un valor negativo y un valor positivo. ¿Qué quiere decir esto? De entrada, en primer lugar, recuerden ahí las interpretaciones que dimos cuando empezamos a ver el tema de diferencias de medias. En este caso tenemos valores distintos. El límite inferior me está dando negativo, el superior positivo. Y de acuerdo a lo que vimos en la presentación también nos decía que si el intervalo contiene a 0, que en este caso sí lo contiene porque va de menos 0.0017 a 0.021, pues obviamente el 0 está contenido, podemos concluir que no existe diferencia en la proporción de productos defectuosos entre el proceso actual y el proceso nuevo, a un nivel de confianza del 95%. En otras palabras, si nos dijeran, me conviene sustituir mi proceso actual por el proceso nuevo, pues diríamos que no, porque no va a mejorar estadísticamente de manera significativa. ¿Ok? Bueno, hasta acá nos quedamos respecto a este tema. Y bueno, nada más estén atentos al material que les haré llegar para que vayan ahí trabajando con los problemas que les voy a mandar.